La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y aquí estamos al pie del cañón como día viernes, ¿no? Para hablar de historia, para estar con ustedes, a los amantes del pasado, acá en este que es su programa La Historia Sin Fin, que se transmite desde la Metro FM. Los saludo a través de todas las señales de la radio de Arica Punta Arenas, por cierto, a través de nuestra señal de streaming en la metrofm.cl, nuestro canal de YouTube La Metro TV y también a través de nuestro podcast de Spotify, La Historia Sin Fin. Y evidentemente a todos los que nos están viendo a través del canal 194 de Zapping, bienvenidos a su programa. Hace unos días atrás, será una semana y media aproximadamente, quizá un poco más. Perdí un poco la cuenta. Ustedes vieron que se inauguraron parcialmente, no totalmente, las obras de lo que antiguamente era Plaza Italia, ¿no es cierto? Plaza Baquedano. Pero hay una cuestión que es bien notable y que tenemos que destacar. Porque a donde está el monumento a José Manuel Balmaceda, donde está el monumento a Manuel Rodríguez, donde está el monumento de la colonia alemana al centenario de la República de Chile, a donde está el malogrado Genio de la Libertad, regalo de la comunidad italiana a Chile por su centenario también, que es el que le da el nombre de Plaza Italia a Plaza Italia. Por lo demás, ha vuelto el general Baquedano a su plinto, a su podio, ha vuelto el general, el que llevó a Chile a la victoria durante la Guerra del Pacífico, uno de muchos, no el único, hay que decirlo, ojo, Baquedano no es el único arquitecto de la victoria ¿cómo se llama? En la Guerra del Pacífico, y por cierto que tampoco no es el único militar, hubo civiles incluso que estuvieron ahí, y por cierto todos y cada uno de los soldados, pero él como conductor del esfuerzo de guerra a partir de 1881 efectivamente se convierte 1880 se convierte precisamente en uno de los comandantes principales del ejército de Chile durante la guerra del Pacífico contra Bolivia y contra el Perú. Y hoy día ha vuelto a su lugar, ha vuelto ese monumento. Y por cierto que en La Historia Sin Fin quiero hablarles hoy día de la biografía de Manuel Baquedano. Un general que ha sido, en el fondo, cuestionado por sus estrategias durante la Guerra del Pacífico. Hay personas que han cuestionado también su labor durante las incursiones del gobierno de Chile en la Araucanía, entiéndase fundamentalmente durante la administración del presidente José Joaquín Pérez, ¿no? Y una serie de otras. Y bueno, también se ha cuestionado su rol durante la Guerra Civil de 1891. Bueno, hoy día vamos a hablar de todas esas verdades, ¿no es cierto? Mitos y mentiras. Vamos a hablar de lo incómodo y lo cómodo respecto a Manuel Jesús Baquedano González. Así que apróntense que este capítulo se le dedicamos al general Baquedano acá en La Historia Sin Fin. A ver, como les dije, Manuel Jesús Baquedano González habría nacido un 1 de enero del año 1823. O sea, nació cuando Higgins todavía gobernaba Chile. Higgins se va unas semanas después, pero efectivamente Manuel Baquedano nace un 1 de enero de 1823 en una familia vinculada al mundo de las armas. Su padre, de hecho, Fernando Baquedano Rodríguez, había participado en las guerras de independencia del bando independentista y encarnaba en la familia una tradición militar que va a marcar desde muy temprano el destino de su hijo, ¿no? A esto hay que añadirle también cierta gravitación importante que va a tener la educación que va a recibir en el Instituto Nacional. El general Baquedano era burro, como se decía. ¿Tú sabes, Anita, que a los institutanos se les llamaba tradicionalmente burros, ¿no? ¿No sabías? Bueno, se les llama burros. ¿Sabéis por qué? Porque andaban cargados con libros como burros.
Hoy día evidentemente parece que no, se perdió la tradición, pero era muy normal ver a los institutanos con grandes cantidades de libros deambulando por las calles y de ahí les decían burros. No porque fueran porfiados ni tontos, sino porque eran, al contrario, muy estudiosos. Bueno, y esto va a terminar formando en Baquedano un temperamento disciplinado, bastante sobrio, ¿no es cierto? Poco inclinado al lucimiento personal. No era un hombre de gran verborrea, no tenía grandes palabras, no era un orador, no tenía dedos para la política tampoco. Y de hecho, a lo largo de su vida va a ser un hombre que, en el fondo, no va a tener matrimonio, no contrajo matrimonio, no tuvo hijos tampoco. Y su figura quedó asociada permanentemente a lo militar. Nosotros no podemos pensar en Manuel Baquedano sin pensar en su labor en el ejército. Labor que por lo demás partió extremadamente temprano. Baquedano entra a las fuerzas militares de Chile muy joven y de hecho su primer baño iba a decir baño de sangre, pero sí bautismo de fuego, lo va a tener en 1838, precisamente cuando forme parte del contingente que marcha rumbo al Perú para pelear en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Era un adolescente, ¿no es cierto? Él decide incorporarse a la expedición, de hecho, y no solamente esto demuestra la vocación castrense de Baquedano, sino que también va a demostrar su valentía, va a participar de las grandes batallas de la guerra contra la Confederación y quizá la más importante de todas, que es Yungay, ¿no es cierto? Ahí efectivamente se va a cubrir de gloria junto con el resto de los soldados chilenos, restaurando la independencia del Perú. No hay que olvidar que ese fue uno de los motivos, ¿no es cierto?, de la guerra contra la Confederación, y también el temor a este país grande, gigante y más poblado y poderoso que era la Confederación Perú-Boliviana, pero también Chile consideraba que era conveniente que el Perú recuperase su independencia de manos de los bolivianos, ¿no? En esta primera etapa, ¿no es cierto?, temprana etapa de la trayectoria militar de Baquedano, hay ciertos rasgos que van a permanecer en la vida del general. Primero, no era un militar de academia. Piensen ustedes que estudiar en la escuela militar, si es que estaba abierta, porque se cerró y se abrió tantas veces, ¿no? El seguir la carrera militar era, en el fondo, hacer una carrera a pulso. Eso es lo primero. ¿Ya? No había educación de Estado Mayor, tampoco había estudios de teoría de la guerra, que de hecho tampoco Baquedano es uno, no es teórico de la guerra. Es un hombre formado fundamentalmente en la práctica, como les decía, a pulso, al pulso del servicio en las armas, en el ejercicio del mando y en la experiencia directa del combate, ¿ya? Baquedano va a seguir con su carrera sin mucho batahola, ¿no es cierto? Pero le va a tocar en la década de los 50 participar de las guerras civiles, ¿no?, que se van a dar durante el gobierno de Manuel Montt, primero en 1851, al finalizar la presidencia de Manuel Bulnes, ¿no? Y también en 1859, ahí ya siendo presidente derechamente Manuel Montt. En ambos conflictos, ¿no es cierto?, va a intervenir y va a estar de la mano, o va a ir de la mano con el gobierno, ¿no? De hecho, Baquedano se va a alinear con el gobierno primero de Bulnes y luego de Montt, precisamente durante estas guerras. Y el episodio quizá más recordado de la campaña, por ejemplo, del 51, que tiene que ver con la batalla de Loncomilla, fue precisamente su participación. Y de hecho, lo notable es que el general Fernando Baquedano, el padre de Manuel, peleaba en el bando opositor, peleaba en el bando del general José María de la Cruz, que se había levantado contra el gobierno de Bulnes y luego de Montt, y efectivamente pelea no directamente contra su padre, pero sí pelea contra el ejército en el que estaba su padre. Y a eso, si ustedes creen que ya era mucho que peleara contra su padre, déjenme agregarles que uno de los hermanos de Baquedano también peleó contra su propio hermano en la guerra del 51, es decir, junto con los liberales, ¿no es cierto?, alzados contra el gobierno de Manuel Bulnes y de Manuel Montt en 1851, efectivamente el general Fernando Baquedano, coronel, perdón, no era general, era coronel Fernando Baquedano y uno de sus hijos pelean contra Manuel, que se había alineado con las fuerzas del gobierno. Lo notable de esto es que nada es más paradigmático de una guerra civil
que una familia se quiebre y que padres, hijos, hermanos peleen entre sí, cada uno defendiendo las ideas de un bando. Bueno, el hecho, que por cierto es dramático, ¿no es cierto?, ilustra en el fondo la brújula moral de Baquedano, alineado precisamente con el orden establecido, con la Constitución, con las leyes y con la no deliberación de los militares en temas políticos, ¿ya? Para Baquedano la disciplina era fundamental, la sujeción al mando y a la cadena de mando era absoluta. Ahora, tras la campaña del 51, Baquedano va a recibir ascenso, va a ser condecorado, pero va a abandonar la carrera militar en el ápice de su carrera y pudiendo haber seguido escalando, ¿no es cierto? Baquedano va a abandonar el ejército, se le va a vincular un motín en el cual Baquedano no tuvo realmente participación, y de hecho, precisamente porque lo involucran espuriamente en ese motín, Baquedano dice, no, ¿sabe qué? Quiero pasar a retiro. Fue muy bonito, pero yo no voy a aguantar que mi honra sea mancillada, no me voy a entregar tampoco a la investigación de un tribunal militar, yo soy inocente y ante todo prefiero dar un paso al costado en el ejército que someterme a esta humillación. Y de hecho, abandona el ejército y se dedica a ser agricultor. Y durante años va a seguir siendo agricultor. De hecho, por lo menos hasta la guerra del 59, cuando le piden en el ejército que vuelva a las armas, y de hecho va a permanecer en el ejército precisamente habiendo sido convocado y y el mismo representándose que tenía que servir nuevamente a su patria defendiendo al gobierno, en este caso también al gobierno de Manuel Montt. Y desde entonces su carrera, de hecho, desde su reingreso al ejército en 1859, su carrera va a avanzar con bastante regularidad, y va a llegar a ser por lo menos uno de los oficiales de mayor relieve en Chile a entrada a la década de 1870, ¿ya? Lo que me lleva a hablarles de lo que quizá ustedes pueden estar pensando, no sé si van a hacer el reel de esto, ya veo que van a venir, nos faltan los expertos históricos, ¿no?, de redes sociales, sí, se los digo a ustedes, estos que más encima que no les gusta que les digan las cosas que ustedes siempre quieren escuchar. Bueno, efectivamente Manuel Baquedano va a participar de las campañas de las incursiones del gobierno del presidente Joaquín Pérez en la zona de la Araucanía, ¿no? En realidad no es derechamente en la Araucanía de la que nosotros conocemos, o sea, lo que hoy día es la 9ª región, sino un poco más al norte. De hecho, a finales, si digo bien finales de la década de 1860, Baquedano va a participar de esas incursiones, pero brevemente, va a ser entre el 68 y el 69, nada más, siendo que el grueso de las incursiones fueron antes, o sea, fueron a mediados de la década de 1860, y de hecho ese es el momento en el cual también se empieza a enviar colonización chilena, o sea, nacionales que se van a vivir al sur, y efectivamente se empieza también con todo un negociado terrible por lo demás de tierras indígenas y de especulación en cuanto al valor de esas tierras. Hay un despojo importante también, y bueno, evidentemente como va a haber despojo, también va a haber alzamientos, ¿no?, contra el gobierno. Y Baquedano va a participar precisamente de las expediciones que tenían como obligación, o sea, como fin o como meta, mantener el orden, ¿ya? Hay que tomar en consideración que en esta época no hay policía, no hay carabineros acá, y el orden, especialmente en zonas de frontera, lo resguardaba el ejército, ¿ya? Ahora, esto que yo les estoy contando, donde por lo demás no hay ninguna prueba de que el general Baquedano haya participado en lo que se ha denominado un genocidio mapuche en la zona, a pesar de eso se le tacha de genocida, se le tacha de un personaje siniestro, malvado, etcétera, cuando no hay evidencia alguna en la historiografía ni en los documentos que efectivamente señalen eso. Ni siquiera José Bengoa, connotado historiador proindigenista, ¿no es cierto?, y alguien de quien nadie puede reclamar que no sea una persona no solamente cercana a la causa indígena, sino que también un buen investigador, señala o se indica a Baquedano como lo que algunos personajes lo tildan, ¿ya? No vamos a decir quiénes, ustedes saben quiénes son, ¿ya? Así que, ahora, evidentemente Baquedano cumple órdenes, es miembro del ejército y efectivamente va a estar en las zonas de Mayeco y Renaico, que eso ya es parte también de lo que hoy día entendemos como la Araucanía,
Y de hecho es llamado a intervenir en medio de levantamientos indígenas, de una intensificación de la política estatal de colonización con población chilena en la zona de Arauco, y estaba bajo el mando, de hecho, de un general que era José Manuel Pinto Arias, ¿no es cierto?, que es el principal arquitecto y responsable de estas incursiones, ¿no? Lo que va a ocurrir es que va a tener una participación destacada, fundamentalmente haciendo labores de patrullaje, como les decía, para mantener el orden en la zona en que se le había conferido el tener que resguardar, y eventualmente va a ser condecorado por el ejército chileno y va a regresar a Santiago precisamente con su reputación absoluta y completamente intacta, y por lo demás, como les decía, en forma intachable. Ahora, podríamos discutir si otros personajes, como por ejemplo Cornelio Saavedra y otros más, no sé, estoy pensando en Mauricio Barbosa, estoy pensando en Coronel Balbontini y otros más, podrían de alguna manera ser sindicados de la forma, me parece, liviana que algunos han tachado al general Baquedano. Puede ser, ¿ya? Pero por lo menos con Manuel Baquedano es difícil entrar a discutir si efectivamente fue un genocidio o no, porque en realidad pareciera que todas las evidencias indican que no, ¿ya? Así es que lo siento, cabros, a los que les gusta ir a tirarle pintura y subirse arriba al general Baquedano, les digo que en realidad creo que están equivocados. Pero bueno, ahora, en el fondo, el momento de mayor lustre de Baquedano viene durante la Guerra del Pacífico. A Baquedano se le va a dar, una vez que estalla la guerra en 1879, se le va a dar el rango de general de brigada, si es que no lo tenía ya, y su arma era la caballería, ¿ya? Hay que decirlo, uno de los motivos por los cuales Baquedano está a caballo es porque también era general de caballería. Participó desde las primeras campañas terrestres. No hay que olvidar que para 1879 las campañas son principalmente marítimas, ¿no? Pero finalizando el año 79, iniciando el año 80, ya las campañas de la guerra contra Perú y Bolivia son eminentemente terrestres, habiendo dominado el mar, especialmente luego de que en Punta Gruesa, ¿no es cierto?, Condel logra poner fuera de combate a la Independencia, y eventualmente luego del combate a Angamos, ¿no es cierto?, el Huáscar es capturado por la Marina chilena, ¿no? Va a estar en Pisagua, va a estar también en las operaciones en Tarapacá. No hay que olvidar que ahí Chile va a sufrir una derrota importante, ¿no es cierto?, en la villa de Tarapacá. Pero fundamentalmente va a estar vinculado a buen manejo de la caballería. Esto va a llevar a que el ministro de Guerra en campaña, don Rafael Sotomayor Baeza, va a tener muy, muy alta estima, de hecho, ¿cómo se llama?, Baquedano, y va a mandar sus informes, ¿no es cierto?, señalando la valía de este general. De hecho, va a ocurrir que eventualmente a Baquedano se le nombra como comandante en jefe de las fuerzas chilenas en campaña en abril de 1880, tras la salida del general Erasmo Escala. Y de hecho el relevo no fue un simple ajuste administrativo ni un cambio de mano. Esto representó una opción política y militar del gobierno de Aníbal Pinto, fundamentalmente porque necesitaban, o al menos el gobierno de Pinto llegó a la conclusión que necesitaban un militar que fuera mucho más rígido, disciplinado y que hiciera valer la disciplina entre sus soldados. Hay que decir, eso sí, que hasta ese momento el ejército chileno se había convertido en un ganador de batallas, salvo por lo que ocurre en Tarapacá, y que la marina chilena resguardaba las espaldas del ejército, pero el ejército peruano y boliviano estaban lejos de haber sido derrotados. Gustaba mucho de Baquedano su sencillez, gustaba su mando llano, ¿no es cierto?, que más encima eso hacía que los soldados se sintieran muy cercanos a su general. Y el momento que quizá va a marcar la carrera de Baquedano son efectivamente las victorias decisivas que se van a dar en Tacna y Arica en ese mismo año, 1880, ¿no? La batalla de Tacna, ¿no es cierto?, que tuvo un valor político y militar enorme, también conocida como la batalla del campo de la Alianza, va a cubrir a Baquedano de gloria, pero también van a haber un montón de personas que lo van a criticar en la época y al día de hoy, y lo critican porque, bueno, Tacna va a ser un baño de sangre. Se llama del campo de la Alianza porque esta va a ser la última vez en que el ejército boliviano va a participar junto con el ejército peruano en una operación conjunta.
Y de hecho, después del campo de la Alianza, los bolivianos se retiran al altiplano para no ser vistos nunca más durante la guerra, por lo menos en alguna acción significativa, ¿ya? Se dice a partir de la batalla de Tacna de que la estrategia de Baquedano era soldadito chileno de frente march, ¿no? Pero en realidad pareciera que no era así, y de hecho lo que ocurrió en Tacna es que las fuerzas peruanas y bolivianas pelearon como leones sosteniendo la ciudad, y finalmente Baquedano se negó a retirarse y siguió empujando y empujando hasta que finalmente el frente en Tacna se quiebra a favor de los chilenos. Ahora, podemos caer en esa vieja retórica de ustedes pueden cuestionar sus medios pero no sus fines, o sea, sus resultados. Y ¿para qué vamos a andar con cosas? Baquedano, en ese sentido, sin ser un gran teórico de la guerra, lograba victorias. Y al final, damas y caballeros, lo que importa en la guerra es ganar. Ganar bien, no tener victorias pírricas, no quemar el ejército completo. No. Lo que importa es ganar. Y Baquedano ganaba, ¿ya? En el fondo, Baquedano pensaba que lo que había que hacer era copar con una gran masa de soldados, ¿no es cierto?, al enemigo, que hubiese confianza en la tropa chilena, en la ofensiva, que la artillería y la caballería tuvieran un rol destacado precisamente en el avance de la infantería, y eso le daba buenos resultados. Eventualmente Chorrillos y Miraflores, ¿no es cierto?, y la eventual ocupación de Lima van a ser la corona final de las victorias de Baquedano. Y nuevamente podemos cuestionar sus métodos, indudablemente que podemos cuestionarlo porque todos somos generales después de la guerra, ¿no es cierto? Pero sus resultados fueron ganar la guerra junto con miles de soldados chilenos que dieron su vida. Uno de ellos terminó enterrado a los pies del monumento de Baquedano y cuya tumba fue hollada varias veces durante el estallido en el año 2019, que terminó por llevarse a ese soldado y ahora hoy día yace en el cementerio general. Y efectivamente la popularidad de Baquedano va a llevar a que se insinúe su candidatura presidencial. Eventualmente eso no va a ocurrir. 1881 va a haber una candidatura simplemente que es la más importante, que es la de Domingo Santamaría, una candidatura civil frente a una candidatura militar, y el mismo Baquedano de un paso al costado precisamente para que en el fondo Domingo Santamaría se erigiese como presidente de la República, ¿ya? La vida durante el periodo en que Baquedano va a conducir el ejército lo va a llevar a tensiones, como por ejemplo con José Francisco Vergara, que va a ser ministro en campaña también durante la Guerra del Pacífico, fundador por lo demás de Viña del Mar. Y algunos dicen que el mismo Vergara habría sido mejor general que Baquedano, pero Vergara era civil, no era militar. O sea, va a tener un rango militar, pero no era militar de carrera como si lo era Baquedano, ¿ya? Ahora, eventualmente Baquedano va a pasar a retiro. Se abandona el ejército, ya estaba viejo, se está yendo con las últimas, luego de la Guerra del Pacífico se está yendo con los últimos aplausos y antes de las primeras pifias, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que Baquedano va a tener una vida tranquila, se va a convertir en senador en algún momento, pero en el fondo no va a tener mayor figuración pública. Pero eventualmente la historia lo va a volver a traer a colación cuando estalla la Guerra Civil de 1891 en enero de ese año, y eventualmente el país se divide en dos, entre los que apoyaban al Congreso y la Constitución y los que apoyaban a Balmaceda, ¿no es cierto?, en su lucha contra el Congreso. Eventualmente, para el 29 de agosto de 1891, la guerra estaba perdida para Balmaceda y sus partidarios, y Balmaceda en un acto, en un último acto público, decide entregarle el mando de la República a Baquedano como jefe accidental de la nación. Baquedano, que ya era un hombre anciano, enfermo, en realidad no sabía mucho qué más hacer, ¿no? Las tropas del Congreso estaban a pocos kilómetros de Santiago cuando Balmaceda le entrega el mando, y Baquedano trata de hacer lo posible y va a fracasar en tratar de evitar los saqueos, ¿no es cierto?, que existen en la ciudad de Santiago, los incendios que habían contra propiedad pública y también contra la propiedad de los balmacedistas, porque habían listas negras circulando por ahí que llevaban al vulgo y a la turba, ¿no es cierto?, pro Congreso a abalanzarse contra sus enemigos. Ha habido quien ha tratado en forma injusta a Baquedano de
de traidor, precisamente por haberle entregado el gobierno a la Junta de Iquique, ¿no es cierto?, una vez que entró el ejército congresista. Ustedes saben, estas personas que les gustan la historia secreta. Pero, en el fondo, ¿qué más podía hacer Baquedano? ¿Pelear? ¿Con qué ejército si solamente tenía la policía de Santiago bajo su control? Y ni siquiera era capaz de poder ponerle fin a los saqueos. Bueno, eso va a acabar cuando el ejército del Congreso entre y ponga orden, y Baquedano le va a entregar el gobierno a la Junta, presidida por el almirante, en esa época, capitán de navío creo que era todavía, después va a ser almirante Jorge Montt Álvarez, ¿no? Baquedano, ¿no es cierto?, pasa a la historia, muere, ¿no es cierto?, en 1897, un 30 de septiembre. La posteridad lo ha recordado como un gran militar, ¿no es cierto?, pero no ha sido de forma unívoca, también se le ha criticado, también se le ha llamado de muchas formas, pero nadie puede negar que fue uno de los arquitectos de la victoria en la Guerra del Pacífico. Fue un héroe en la guerra contra la Confederación. Intentó mantener el orden en la Araucanía y también intentó mantener el orden y fracasó durante la guerra civil ante la enorme tarea y con insuficientes herramientas que le entregara el presidente Balmaceda. A Baquedano le corresponde estar en su plaza, le corresponde en su monumento, y en buena hora que haya vuelto. Felicitaciones, general, felicitaciones al Consejo de Monumentos Nacionales y la Municipalidad de Providencia por haber tomado esa decisión. Bueno, nos tenemos que ir y nos vamos, porque ustedes saben que el monumento a Baquedano está hecho de bronce, pero saben que dura más que el bronce el acero, y por eso le damos una mención a nuestros amigos de Carlos Herrera, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, no hay otra. Quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan nuestro país, entregando soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y también protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y de un compromiso inquebrantable con sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos con la Anita y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro, y si Dios quiere nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin, solo aquí en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.